farad. Los temas de los que hablaremos en esta sesión serán sobre los campos inducidos y terminaremos hablando sobre la ley de Gauss para los campos magnéticos. Bien, comencemos entonces con el primer tema, que es sobre campos eléctricos inducidos. Para esto tenemos que imaginarnos una configuración en particular, la cual voy a describir a continuación. Coloquemos una estira de alambre conductor dentro de un campo magnético exterior. Eso implica entonces que tenemos que construir algo parecido a esto. Más o menos. Tenemos un círculo que puede ser el núcleo de un material que pertenezca a un solenoide, y en su interior, como todos ya sabemos y hemos estudiado, puede producirse un campo magnético uniforme en teoría. Pero en su interior vamos a colocar una estira. Vamos a colocar una estira. Con esta configuración vamos a intentar controlar entonces el campo magnético. No hay que olvidar entonces que el campo magnético de un solenoide viene dado por un sub 0 N por I, en donde puede observarse que si variamos la corriente también varía el campo, y si colocamos aquí una corriente variable del tiempo también lo será el campo magnético. Así que si convertimos este campo en un campo que varía en el tiempo, entonces vamos a observar una de las configuraciones que mencionábamos en la clase anterior, por la cual aparecería una corriente inducida en la espira o en el medio físico conductor, que sería la espira. Ahora, si asumimos de que este campo magnético es creciente, entonces el flujo también será creciente. Vamos a colocarlo acá. Si este campo magnético aumenta, este va a implicar de que el flujo magnético también va a incrementar. ¿Y qué hemos dicho que ocurre cuando el flujo al interior de la espira aumenta? Bueno, según Faraday, va a dar lugar a una pena inducida, que va a impulsar a una corriente inducida. Pero según Lenz, lo que me dice es que el sentido en el cual la pena inducida impulsa la corriente en el conductor tiene que generar un campo que se oponga al que le da origen. Si el campo magnético en esta región aumenta, y luego el campo está entrando, pero aumenta, quiere decir que la corriente debe de producir un campo, una corriente inducida, que vamos a representar con este color, en esta dirección. En esta dirección. Si aplicamos la regla
de la mano derecha para determinar esta dirección, observe, la corriente va para acá y esto, rodeando el conductor, me dice que el campo sale contrario al campo B, en el cual está inmersa la espira, que entra. Entonces, se está generando una corriente inducida que produce un campo que se opone al que le da luz. Y el sentido de esta corriente sería como se plantea ahí. Ahora, también hay que recordar que para que un flujo de corriente pueda fluir, necesita de una pena inducida. Es decir, una pena inducida da lugar a una corriente inducida. Pero para que esto también se dé, entonces tiene que existir un campo eléctrico inducido. Eso es de acuerdo a lo que hemos estudiado. Volvamos a repasar. Una corriente inducida es impulsada por una pena inducida, pero para que exista una pena inducida tiene que haber una diferencia de potencial, que es una forma también de hablar de que debería existir un campo eléctrico que impulse ese flujo de partículas, o el famoso DQ/dt. Bien, entonces ese es el proceso que se da acá, pero recuerden, es cuando el campo magnético en donde se encuentra la espira varía, porque Faraday es claro en decir, a través de sus experimentos, que si el campo magnético en estas condiciones no variara, no existiría pena inducida. Para que ésta exista, o bien cambia el campo, o bien empieza a mover la espira, pero no es el caso, porque la espira está fija. Ahora, las observaciones y la experimentación me dicen que el campo eléctrico inducido no tiene nada que ver con la presencia del aire. Con la presencia del alambre. ¿Qué significa eso? Significa que yo podría retirar esta espira de aquí y me quedaría algo parecido a esto. Por lo tanto, esta sería la región del campo magnético. Recuerde que es un campo magnético que puede variar en el tiempo, porque es una de las condiciones que debe presentarse para que aparezca una pena inducida. Pero en este esquema, si usted se fija, hemos retirado lo que es la espira, que es un medio físico, un alambre conductor. Pero la observación y la experimentación me indican de que la presencia del campo eléctrico no depende de la espira, que exista una espira a través del cual se logra inducir una corriente, sino que el campo eléctrico es independiente de ese medio. Así de esa forma entonces, podríamos redibujar la trayectoria en donde se encontraba el conductor, así. Y si el campo magnético tiene las mismas condiciones que planteamos aquí, que serían estas, entonces tendría una dirección como la que dibuja a continuación. En los puntos de simetría por facilidad.
Entonces, ¿por qué el campo tiene esa dirección? Por lo que asumimos acá. El campo magnético está variando y está creciendo. En consecuencia, el flujo crece e induce una corriente en esta dirección. Y recuerda que en consecuencia de eso, el campo eléctrico iría en esa otra dirección. En esta otra dirección. Aquí es el campo eléctrico el que impulsa el movimiento de alguna partícula si lo hubiera ido. O por lo menos así lo habíamos estudiado. ¿Qué tiene de particular esta observación o esta información que me da el experimento? Primero, que el campo eléctrico inducido es perpendicular al campo magnético. Al campo magnético. Ese es un dato importante. El campo magnético está entrando a la pizarra. Está entrando a la pizarra. Y el campo eléctrico que se induce aparece de tal forma que es perpendicular al campo magnético que está variando en la región. Y hay algo importante ahí, y es que el campo magnético, como puede verse, el campo eléctrico tiene igual magnitud. La magnitud del campo eléctrico inducido es igual en todos los puntos. Esto debido a la simetría. ¿Cuál simetría? Es un círculo. Es un círculo. Y yo estoy hablando de la magnitud. Esta magnitud, esta magnitud, esta magnitud y esta otra magnitud, pues serán iguales debido a la simetría. Sin embargo, las direcciones, como puede ver, pueden ir cambiando. Pueden ir cambiando alrededor del círculo. Otra cosa que podemos decir como consecuencia de esto es que las líneas de campo son círculos concéntricos. Y tercero, no existe una componente radial. Al campo eléctrico que se induce. Ya que por Gauss no existe cargas en el interior. Bien, aquí tenemos estas tres observaciones que se hacen de este pequeño experimento. Recuerde que comenzamos variando el campo magnético, metíamos una espira en el interior y lo que observábamos como condición, que si variaba el campo y la espira estaba fija, se inducía una corriente. Y esa corriente tenía una dirección que tenía que generar un campo en la espira que sea contrario al que le da origen. Pero debido a la observación de la experimentación misma también se logra evidenciar de que la generación de un campo eléctrico al interior del campo magnético no depende de un medio físico, como un conductor o una espira de conductor, sino que el campo eléctrico está presente siempre y cuando el campo magnético esté variando y consecuentemente el flujo.
el flujo. De esto podemos decir entonces de que el campo eléctrico inducido que aparece mientras el campo magnético varía, siempre va a ser perpendicular al campo magnético. Segundo, la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto de la trayectoria será el mismo y no tiene una dirección preferencial. Tercero, las líneas de campo son círculos concéntricos y esto puede diferir un poco a los conceptos que ya traemos. Porque antes decíamos, un campo eléctrico nace de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas si representamos al campo a través de líneas de campo según nos indicaba Faraday. Van de positivo a negativo. Y bueno, no son círculos, en este caso sí. En este caso sí. Pero también observe y note de que el origen de este campo eléctrico inducido no es una carga eléctrica, sino que es un campo magnético cambiante. Así que tomen nota de eso. Y a consecuencia de eso, se va a dar cuenta que este campo eléctrico, y tal vez lo mencionamos más adelante, no lo podríamos representar a través de un potencial inducido. No, ¿por qué? Porque la fuerza magnética no es una fuerza conservativa. Pero bueno, nos quedamos hasta ahí. Cuarto, no existe una componente radial del campo eléctrico inducido, ya que si hacemos un análisis por Gauss, nos vamos a dar cuenta de que no existen cargas en el interior de la superficie que tendríamos que analizar por Gauss. En el esquema no hay cargas en el interior, por lo tanto, no hay una componente radial. Lo que hay es una componente tangencial, consecuencia de un campo magnético cambiante en la región que estamos analizando. Bien. Ahora, pues, demos un paso más en este análisis y consideremos una carga de prueba. Consideremos una carga de prueba que se mueve alrededor de la trayectoria circular. Entonces, podríamos considerar aquí, por ejemplo, una carga de prueba aquí, que se mueve a través de la trayectoria circular, una en particular en la región. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Bueno, que el trabajo que realiza el campo sobre esa partícula es igual a esto. Una fórmula que ya es bien conocida por todos. Es el producto de la carga por la diferencia de potencial, el trabajo realizado. Y a esto es lo que le podemos llamar la ecuación 1. Esa fórmula ya la hemos aplicado antes. Segundo, pero el trabajo también se puede calcular como el producto de R por F. ¿Verdad? Y esto, pues, bueno, planteémoslo de una manera. R cruz F, que si lo expresamos para obtener, bueno, este es R punto, que al final, pues, el coseno del ángulo entre ellos es R, por lo tanto, me queda R cruz F, que sería el trabajo. Sería el trabajo. Vamos a ver, fuerza por distancia, trabajo. Fuerza por distancia. Bien, llegamos a esto. Y entonces el trabajo, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es la trayectoria que recorre? Sería 2pi por R.
y esto multiplicado por la fuerza, pero la fuerza que siente la partícula, ya todos sabemos que es igual a Q. Y esto será para nosotros la ecuación 2. La ecuación 2. Dado que estamos hablando del mismo trabajo, pero analizado desde dos puntos de vista, los podemos igualar. Y llegaríamos entonces a que la carga por la diferencia de potencial va a ser igual a 2pi por R Q sub 0 por R. Entonces puede verse como la carga se anula y entonces me queda de que E es igual a E de campo eléctrico por 2pi por R. Y como puede darse cuenta, esto lo que realmente me está representando es la trayectoria circular que tiene la partícula. Por lo tanto, esa ecuación la podría escribir de la siguiente manera. Que esta P es igual al producto de E punto de E punto de. Pero según Faraday, E a que es igual, la P inducida, al negativo de la razón de cambio del flujo. Así que esto es igual a esto, la integral de línea cerrada, punto D. Y esta es la expresión original de Faraday como una de las cuatro leyes fundamentales del electromagnetismo. ¿Qué me dice esta ecuación? Me establece la relación de los campos eléctricos con las variaciones de los campos magnéticos, que es justamente lo que estamos planteando. La ecuación describe cómo un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico. ¿Verdad? Y bueno, esa es parte de la... Bien, también tenemos que tomar en cuenta que los campos eléctricos inducidos no están asociados a cargas, sino que están asociados a campos magnéticos inducidos, como ya se mencionó antes. Y que los campos eléctricos inducidos no forman anillos, como se describe ahí, que son perpendiculares al campo magnético que les da origen. Bien, veamos un pequeño problema. Dice así, en la figura suponga que el radio es igual a 8.5 centímetros. ¿De qué figura podemos estar hablando? De esta de aquí.
puede ser este. Este es R. Y que la razón de cambio del campo magnético es igual a 0.13 Tesla por segundo. A. Encuentre la magnitud del campo eléctrico inducido para un radio de 5.2 centímetros. Bien, quiere decir entonces que aquí hay otro pequeño radio, que sería este de aquí. Este. Y vamos a ocupar esta figurita. Bien. Solución. Solución. ¿De qué estamos hablando en el problema? Estamos hablando de campos eléctricos inducidos. ¿Y cuál es la ecuación con la cual modelamos campos eléctricos inducidos? A través de la ecuación que acabamos de encontrar. Entonces, comencemos por ahí. La integral de línea cerrada de E punto ds es igual a menos la razón de cambio del flujo. La ecuación de Faraday en términos generales. Ahora, esta expresión, por lo que ya describimos, el campo eléctrico es constante y el ds básicamente es la longitud del círculo. Se convierte en E2pi por R. Recuerden que estamos calculando acá el campo eléctrico en esta zona. Para un radio R de 5.2. Ahora, ¿qué hay sobre el flujo? El flujo, por definición, es campo magnético por área. Entonces, me quedará algo como campo magnético por el área. Pero el área, ¿de quién? De esta región que tiene este radio, que sería pi r cuadrado. Y esto respecto al tiempo. Obviamente que ahí hay que arreglar y escribir mejor esta expresión. Con lo cual llegamos a establecer que este es E por 2pi por R y este es igual a menos pi R cuadrado y la razón de cambio del campo magnético. Bien, entonces en esa expresión usted puede darse cuenta de que este radio se va por un de aquí y llegamos a la siguiente ecuación. El campo eléctrico inducido va a ser igual a menos R entre 2 multiplicado por la razón de cambio del campo magnético. Ahí es. Y ojo, que literal lo que me está pidiendo es la magnitud, por aquello de que alguien pregunte por el signo. ¿Me va a dar negativo? Sí, pero me están pidiendo la magnitud. Y en consecuencia, debo escribir el valor positivo. Si usted evalúa esa expresión, entonces va a obtener un valor de magnitud del campo eléctrico inducido igual a 3.38 milivoltios. En voltios metros. Sí, porque las unidades del campo eléctrico son voltios por metro. Entonces, esta es nuestro prefijo y esta es la unidad de metros. Así que, ojo con ese pequeño detalle. B. Calculemos el campo eléctrico inducido. La magnitud del campo eléctrico inducido, pero para un radio de 12.5 centímetros.
¿Qué tiene de particular este dato? Que 12.5 centímetros es mayor al radio que yo tengo registrado aquí. Sería por aquí. Y aquí tendría que dibujar algo así. Bien, entonces, ¿cómo planteamos esto? Con la misma historia de la ley de Gauss y llegamos a lo siguiente. E hace referencia entonces a la longitud del círculo de R minúscula y este es igual a menos el área, pero el área por R cuadrado, la R mayúscula, y esto multiplicado por la razón de cambio de campo. ¿Verdad? Porque el campo eléctrico está aquí. Bien, entonces, si evaluamos esto, llegamos a establecer de que esto es igual a 1/2 de B de T por R al cuadrado sobre R. Y si usted le da a esta R mayúscula el valor de la R minúscula, entonces regresamos a este otro caso. Así que es coherente. Y si introduce los valores del problema, llegaría a un resultado igual a 3.8 milivoltios. Bien, este es un ejemplo bastante didáctico de lo que sería una de las aplicaciones en la cual demostramos cómo un campo magnético que varía en el tiempo da lugar a un campo eléctrico inducido en su interior, con la característica de que es perpendicular al campo magnético y a todo lo que hemos mencionado a continuación. Resolvería la pregunta, ¿qué haríamos si para inducir un campo eléctrico necesitamos un medio físico? Y la verdad es que no. Bien, no sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas sobre el tema? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante. ¿Por qué en el primer campo eléctrico es voltios sobre metros? Es Porque V sobre M. son unidades de campo eléctrico. Acuérdense que la definición de campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Sí, pero ¿por qué en el segundo entonces solo es MV? Ah, ya te lo arreglo. Ok, Ahí muchas está, gracias. voltio por metro. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? No. Bueno, pasemos entonces al segundo tema. Y este sería la ley de Gauss aplicada al magnetismo. La ley de Gauss aplicada al magnetismo. Para lo cual vamos a hacer las siguientes figuras. Dos casos, dos varillas. Una, dos. Solo que en la primera son varillas de material aislante. En la primera acumulo carga positiva y en el otro extremo carga negativa. ¿Qué es lo que
vamos a observar aquí? Bueno, de que aquí aparece para describir el campo, líneas del campo eléctrico que salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Y es algo más o menos así, ¿verdad? Y podrían haber más, porque de acuerdo a lo que hemos estudiado, van de las líneas de campo van de las cargas positivas y terminan en la carga negativa. Bien, este caso sería el de un campo eléctrico debido a cargas, así como lo hemos estudiado. En la segunda varilla lo que tenemos es un polo norte y un polo sur. ¿Qué se ha dicho sobre esto? Bueno, que la región alrededor de esa barra también se puede representar por líneas de campo. Pero se consideró que las líneas de campo siempre irían así, saldrían del polo norte y entrarían al polo sur, cerrándose en su interior. Y aquí también tenemos algo así. Tenemos los polos norte y tenemos el polo sur. ¿Qué podemos decir de eso? Podemos decir que los dos representan arreglos representan a un dipolo eléctrico. Por un lado y magnético por el otro. Segundo, en este punto los dos fenómenos parecen similares. ¿Verdad? Entonces usted analiza las figuras y dice, bueno, sí es cierto, son similares, pero son fenómenos diferentes, que están interrelacionados. Bueno, sí, que es otra cosa, pero así como están pintados ahorita, parece que no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Por lo que ahora tenemos que dibujarlo con una nueva variante. Cortemos a la mitad de los objetos. Bien, si lo cortamos a la mitad, tendríamos aquí un bloquecito y aquí tendríamos el otro. Y aquí tendríamos la carga positiva y aquí tendríamos la carga negativa. ¿Y qué es lo que conseguiríamos de acuerdo a lo que hemos estudiado? Bueno, aquí siempre sale el campo eléctrico y aquí tendríamos el campo eléctrico para estas dos cargas separadas, conforme a lo que hemos estudiado.
Pero ¿qué pasa entonces cuando cortamos el imán? Y tendríamos un segmento y el otro, polo norte, polo sur. ¿Qué tendríamos ahí? Tendríamos las líneas de campo que salen del polo norte, tendríamos las líneas que se cierran por el centro, ¿sí? Esta de aquí para acá, estas, perdón. Aquí se me olvidó una propiedad importante y es la indivisibilidad de los polos de un imán. Y es que este es norte y este es sur. Cuando se divide un imán, siempre vamos a tener los dos polos, norte y sur, norte y sur. Así que aquí esto iría para allá. Y esto iría para acá, ¿verdad? Y entonces, como pueden verse, ahora sí hay diferencias entre las configuraciones, en lo que podría producir un campo eléctrico y lo que podría ser un campo magnético, generados por imanes permanentes. También es notorio hacer ver de que, a diferencia de las cargas eléctricas, lo que estudiamos en electrostática, ahí podíamos separar cargas en positivo y negativo. Pero en el magnetismo no podemos separar el polo norte del polo sur. Si nosotros cortamos a la mitad un imán, siempre vamos a tener polo norte y polo sur. Ahí hay un principio de indivisibilidad de los polos. Y consecuencia de esto es que aparece una nueva distribución de líneas de campo alrededor de los imanes. Por lo tanto, hay que recalcar que en el caso eléctrico, podemos separar cargas. Pero en el magnético, siempre tendremos dipolos. Siempre tendremos dipolos, es decir, polo norte y polo sur. Esta diferencia entre campo eléctrico y campo magnético tiene una expresión matemática. En la forma de la ley de Gauss. De la siguiente manera. Bien, si ustedes se recordarán, el flujo eléctrico viene dado por la expresión siguiente.
Así, ¿verdad? Y esa la describíamos como la ley de Gauss, ¿verdad? La integral de superficie cerrada del producto punto de punto de A es igual a la carga encerrada dividida por epsilon sub 0, si el medio era vacío. Pero para el campo magnético, esta expresión es de la siguiente manera. La integral de superficie del punto de A o el flujo es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que el flujo neto del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es igual a 0. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? Bueno, lástima, borré la figura anterior, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Ahí está. En cierta medida. Imagínense ahora de que tiramos varias superficies ahí. Dibujamos varias superficies. Por ejemplo, yo puedo dibujar una superficie aquí. Una superficie ahí. Pero, ¿cómo es el flujo que entra en relación al flujo que sale? Recuerde que la línea de campo entra en el polo sur, pero conectan al polo norte. Y como puede darse cuenta, las líneas de campo que entran son las mismas que salen. Por lo tanto, el flujo magnético aquí es igual a 0. ¿Qué pasa ahora si hago lo mismo del polo norte? Las líneas de campo que salen entran por el interior del imán hacia la superficie. Por lo tanto, el campo magnético aquí es igual a 0. ¿Y qué pasa ahora si hago una superficie encerrando a los dos polos? Bueno, el flujo que entra es igual al flujo que sale, porque en este caso pues estoy encerrando todo el imán. Y nuevamente el flujo magnético es igual a 0. Muy diferente de lo que podría ocurrir con la barra que ha sido cargada y que está produciendo campo eléctrico. En consecuencia, entonces, el flujo magnético que está definido como la integral de superficie cerrada del producto de punto de A va a ser igual a 0. Y esta vendría a ser la expresión de Gauss para campos magnéticos. Bien, no sé si tienen preguntas.